Supercrack Estrella presenta seres de otros mundos que habitan en ciudades celestiales. El misterio de Polaris. Howard P. Lovecraft. ¿Dónde está el cielo según la Biblia? Estrella en Isaías capítulo 14, Satanás dice: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. En los extremos del norte. La parte norte del cielo es única. Porque hay una estrella llamada Estrella del Norte, o Polaris, que se sitúa un poco hacia el verdadero norte. En su libro de Magnete, Magnetisisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure, publicado en 1600, explicó que sus experimentos lo llevaron a concluir que la Tierra era magnética y que esa era la razón por la cual las brújulas apuntaban al norte. Antes se creía que era acción de la estrella Polaris o que había una gran isla magnética en el polo norte. Necesitaba entonces más que sus observaciones, documentadas en su libro La expedición noruega de la aurora Polaris, para corroborar sus ideas. Como lo había hecho William Gilbert para explorar el geomagnetismo, Birkeland se valió de una terrella, expresión latina que significa pequeño planeta Tierra, representado como una esfera magnetizada. El modelo de Birkeland, la planeterella, tenía una esfera grande que representaba el Sol y una más pequeña, que representaba la Tierra. Ambas metidas en una caja de vidrio. Las condiciones adentro era cercana al vacío. El Sol de Birkeland emitía electrones en todas las direcciones. Su planeta tenía un campo magnético. Cuando los electrones viajan en dirección al pequeño planeta, el campo magnético los canalizaba y cuando estos chocaban con las pocas moléculas de aire que quedaban en la cámara, el resultado era ese brillo que puedes ver en los polos de la terrella. La teoría de que existen enormes corrientes eléctricas impulsadas por el viento solar y guiadas a través de la ionosfera por el campo magnético terrestre postulada por Birkeland tuvo que esperar hasta los años 60, cuando los satélites mostraron partículas en el espacio vacío, así como él predijo. En 1913, Birkeland viajó a Egipto a estudiar las luces zodiacales y se quedó atrapado allá pues estalló la Primera Guerra Mundial. Aislado, sin colegas y amigos que se habían encargado de imponer cierto orden en la vida del excéntrico científico, quien olvidaba comer y no dormía, empezó a tomar sin límites y a recurrir a una droga adictiva y peligrosa llamada Veronal para curar su insomnio. Eventualmente, aceptó acompañar al cónsul danés a una gira por Asia con la esperanza de que por esa ruta podría volver a Europa, pero en 1917 lo encontraron muerto en un hotel en Tokio después de haber tomado una dosis 20 veces más alta que la indicada de Veronal. La tecnología nos ha permitido ir develando otros misterios de la aurora Polaris, aunque todavía guardan sus secretos. El 9 de septiembre de 1898, los cielos de Londres, París, Viena y Roma se tiñeron de rojo y naranja, como suele ocurrir cuando las auroras se escapan de sus fronteras usuales y hacen una rara incursión en otras latitudes, donde la gente no está acostumbrada a su titilar. Para quienes creyeron que esos cielos ardientes presagiaban un desastre inminente, la noticia del día siguiente sobre el asesinato de la bella llamada Isabel, emperatriz de Austria, a manos de un anarquista italiano, confirmó sus temores. El mismo evento celestial llevó al brillante científico noruego Christian Birkeland a escribir el artículo que quizás no les servía de consuelo a los dolientes, pero que dejaba claro que los colores del cielo no tenían nada que ver con lo que le había ocurrido a la emperatriz Sisi. Publicado en la primera página de Verdensgang, uno de los principales diarios del país, Manchas solares y auroras. Un mensaje del sol fue la primera presentación al público general de su nueva teoría sobre las luces del norte, extraterrestres y la guerra de Cuba contra Estados Unidos. La primera oleada ovni de la historia tuvo lugar entre 1896 y 1897, ¿casualidad? El 11 de diciembre del año 1976, el cielo sobre Tromsø, Noruega, estaba en blanco y sin rasgos distintivos. De repente, las auroras surgieron de la nada, formando una espiral extraordinaria, informa Marek Ribar. El remolino gigante era tan grande que tuvo que unir 4 fotos para enmarcar toda la pantalla. Uno de los mayores misterios de la astronomía, ¿dónde carajo está Polaris? Polaris, Howard P. Lovecraft. De todos los relatos que he leído de Lovecraft, probablemente este es el más extraño. No solo por la trama, sino que es difícil de explicar lo que sucede en él. Todo comienza con el narrador que se encuentra sentado en el alféizar de su ventana mirando fijamente la estrella polar. Entre más la mira, comienza a ver un conjunto de calles con gente que las transita, en una ciudad que parece conocer. En cierto punto, el narrador se ve a sí mismo en la ciudad en manera física.
De esta forma, se lleva a cabo un confuso juego de realidades donde el lector se siente igual de confundido que el narrador al no poder diferenciar en qué plano está parado y si lo que está sucediendo es parte de nuestra realidad o no. Dentro de la ciudad pasan diferentes sucesos donde el narrador, ahora protagonista, pasará de ser un extranjero desubicado a un ciudadano reconocido y pieza importante en el futuro de este lugar y sus habitantes. Es un cuento confuso pero muy corto y regala una abrumadora experiencia. Claro que considero que este no es el mejor trabajo del autor. Polaris es un relato de corte onirista. Fue escrito en mayo de 1918 por Howard Phillips Lovecraft y publicado en diciembre de 1920 en la revista The Philosopher. Aparecería en el volumen 30, número 6 de la revista Weird Tales, puesto a la venta en 1937 con la edición de Farnsworth Urius. Sinopsis. Transportado por la estrella polar, un individuo sueña con la ciudad de Olaptoe, en la meseta de Sarkis, entre los picos Noton y Kadiponek. Allí, él es un soldado enfermizo que ocupa el rol de vigía, dada su excepcional vista, siendo, además, amigo del comandante Alos. Alertados por el avance de los inutos que marchaban sobre la frontera del Omar, con lo que se preparan para la batalla. Sin embargo, cuando se acerca el momento decisivo, el narrador desfallece ante la mirada de la estrella polar. Y, despertando en su hogar, se da a entender que todo habría sido un sueño, aunque no sin mantener una cierta ambigüedad, propia de los relatos oniristas. Vinculación con los mitos. En el relato se alude a los Notkes, que habrían sido derrotados por los ancestros de los habitantes de Olaptoe, cuando migraban al sur de Sovna huyendo del hielo. Al sur de Sovna huyendo del hielo. Mi teoría que esto sería la Antártida. Recordemos que Howard P. Lovecraft ya escribió relatos sobre la Antártida. En las montañas de la locura, de Lovecraft, el horror se esconde en la Antártida. Escribió Michel Houellebecq que los escritos de Howard Phillips Lovecraft persiguen un único objetivo: llevar al lector a un estado de fascinación. No sé si En las montañas de la locura es el mejor relato de Lovecraft, pero a mí sí me parece el más fascinante. El solitario de Providence escribió varias veces el mismo tipo de planteamiento que mueve la presente historia. El espantoso descubrimiento de la existencia, insospechada hasta entonces pero no obstante sugerida por viejos y espantosos libros desechados como horrores ocultistas, de que la vida en la Tierra posee un pasado mucho más remoto del que se cree, cuyo protagonismo correspondió a increíbles seres procedentes del espacio, que tendrían que haber desaparecido hace eones del planeta pero que están todavía agazapados, esperando en algún momento su reaparición. Es el planteamiento de relatos como La llamada de Cthulhu o La sombra de otro tiempo. Pero En las montañas de la locura posee algo que no poseen los otros, y que es lo que le proporciona esa sensación de horror sagrado, de misterio preternatural que, verdaderamente, descorre un velo que no debiera haber sido descorrido. Una ambientación absolutamente genial en las vastas soledades de la Antártida. Lo que narra el relato es precisamente el hallazgo, por parte de los miembros de una expedición científica, de una ciudad de proporciones ciclópeas e increíble antigüedad en pleno corazón de la Antártida, precisamente al otro lado de una cadena montañosa de casi inaccesible altura, y que había permanecido en la más completa oscuridad para los seres humanos, incautos creyentes en haber sido, desde su aparición, los amos del planeta. Es uno de los capítulos esenciales, por tanto, de ese famoso entramado Lovecraftiano que su discípulo Auguste Verlet etiquetó bajo el nombre de mitos de Cthulhu. Con independencia del contenido argumental del relato, su ubicación en la Antártida basta para crear ya un tono, una atmósfera, a los que no son ajenos las propias evocaciones con que el mismo lector parte, de entrada, ante una historia situada en esas soledades. Lovecraft fue contemporáneo de las grandes expediciones al Polo Sur, que hicieron familiares para el gran público nombres como Shackleton, Scott o Amundsen. Sin duda, en el arranque de la historia pesa la influencia de las crónicas de la gran empresa polar, pues además ofrece un trabajo de documentación notable. Trabajo que recuerda, curiosamente, a un Julio Verne, quien en sus novelas anota un escrupuloso trabajo de reconstrucción de cuántas huellas humanas han recorrido la misma senda por la que luego piensa hacer transitar a sus héroes, realizando así una vinculación entre pasado y presente que define el triunfo del hombre sobre la naturaleza. De alguna manera nosotros estamos viviendo algo que ya vivieron otras civilizaciones muy avanzadas en la Tierra, la apertura del pozo del abismo mediante tecnología que los ángeles caídos están dando a las élites satánicas. En el presente relato, el vínculo es mucho más alargado, ya que los científicos que en el presente recorren la Antártida descubrirán que lo que se esconde bajo su plácida apariencia helada revela una vida anterior a todo lo conocido.
Lovecraft obtiene un extraordinario partido de esa sensación que despierta el paisaje más extremo que el hombre conoce en la Tierra, las inmensidades polares, que en él evocan soledad, desolación, una absoluta indefensión y misterio. Hacer aparecer de pronto huellas de vida donde no debiera haber huella alguna es el gran hallazgo con el que juega. Aunque se ha anunciado alguna vez como un proyecto de Guillermo del Toro, este cuento no tiene ninguna adaptación cinematográfica. De hecho, las películas basadas en Lovecraft no solo son escasas, sino por completo decepcionantes, y es las élites satánicas que controlan el mundo no quieren que su mensaje trascienda al ser algo real y no de ficción. Pero hay un film soberbio que el lector que lo conoce no puede evitar tenerlo presente en todo momento mientras avanza en la historia. Se trata de la genial película de John Carpenter La Cosa, 1981, con la que comparte el protagonismo de un grupo de científicos que descubre algo proveniente de un pasado inconcebiblemente remoto, cuyo despertar desatará la muerte y el horror. Pues en ella ya se encuentran ese reconocible aroma de soledad cósmica, ese adjetivo tan del gusto de Lovecraft, que cualquiera que haya visto el film o leído este relato comprenderá que, aquí, es necesario, o el atroz pesimismo que va embargando la narración a medida que ésta avanza. No es un título meramente impactante. Esas montañas a que se refiere el autor son las que los personajes centrales se tropiezan en el mismo corazón de la Antártida, y cuya altura supera con mucha las más altas que registran los mapas conocidos, el Himalaya. Montañas de locura porque acabarán descubriendo que actúan como una barrera no solo geográfica sino protectora. Al otro lado de las mismas se esconde una revelación que cambia por completo el conocimiento que el ser humano cree tener sobre la historia y la evolución de la vida en su propio planeta. Ahí está el famoso muro de la Antártida que nos separa de la realidad Matrix, donde estamos encerrados en la materia, se Satanás como decían los cátaros. Y lo hace abriendo ese conocimiento no hacia lo meramente científico, sino hacia el descubrimiento del puro horror. El inicio de la historia es muy clásico en Lovecraft. En las frases iniciales, el narrador en primera persona señala la existencia de un terrible conocimiento al que él ha tenido acceso, al coste casi de perder la cordura, que para salvaguarda de la inocencia mental del hombre ha intentado que permaneciera en la oscuridad, pero que por último se ve obligado a sacar a la luz. La razón, ese secreto, sepultado en el corazón de la Antártida, puede acabar desencadenando consecuencias sin nombre, puesto que una expedición científica se dirige a los mismos lugares donde él mismo vivió la más espantosa experiencia. La acción se plantea como la crónica de los hallazgos descubiertos durante una expedición científica al corazón de la Antártida, impulsada por un equipo de profesores de la Universidad Miskatonic, la entrañable institución educativa situada en la ficticia ciudad de Arkham. El objeto de esa expedición es extraer restos geológicos del subsuelo antártico gracias a una nueva y revolucionaria taladradora que permite hollar la superficie como ninguna otra máquina lo ha permitido antes. Lovecraft reproduce durante un buen número de páginas el estilo de un minucioso y frío informe. Frialdad, eso sí, rota aquí y allá por el recordatorio de eso que ha empujado al redactor a emprender el relato de lo que de verdad se descubrió en esas desoladas superficies. He leído más de un comentario acerca del aburrimiento que despiertan esas páginas. Para mí, sin embargo, resultan fundamentales, y ello por dos razones. Primero porque, en efecto, esa sustancia de objetividad científica que baña la crónica inicial de la expedición otorga al relato un aire de verismo que consigue mantener el verosímil narrativo incluso cuando las revelaciones ya superan lo puramente plausible y pasan a registrar lo imposible. Y segundo porque, a mí al menos, me parecen páginas magistrales a la hora de ir desarrollando el fundamental efecto atmosférico de la historia, la fascinación por ese incógnito territorio polar que primero acepta revelar misterios progresivamente extraordinarios, que terminarán por ser tan solo la punta de un iceberg de fondo especialmente profundo. En primer lugar, una parte del grupo que ha marchado a explorar otro sector del continente anuncia el descubrimiento primero de las montañas y segundo, y todavía más increíble, de un conjunto de restos de seres vivos, congelados, aparentemente muertos. Lo que hoy conocemos como zombies, la descripción que de ellos se hace, por desgracia, insiste en esa debilidad lovecraftiana por el retrato minucioso de los particulares engendros que inventaba. Retrato que revela a unos seres antes grotescos que terribles, y que por tanto restan eficacia a la narración. Es cierto que, en este relato concreto, no se hubiera entendido que los protagonistas no describieran con la minuciosidad que lo hacen esos hallazgos monstruosos. No son poetas sino científicos que realizan un informe.
Pero la teratología lovecraftiana, digamos, no es en este sentido nada afortunada. Lovecraft funciona mejor como creador de atmósferas, se mueve mejor en el terreno de la expectativa, de lo indeterminado, que en el campo de la concreción. Desde luego, el gran narrador que fue Lovecraft sabe cómo ir creando el misterio. El descubrimiento de las montañas y de los espantosos fósiles es contado de modo indirecto, por radio, puesto que el protagonista no asiste personalmente al mismo. Por supuesto, ese relato indirecto ya se llena de ominosos presagios, sobre todo por las continuas referencias a la inquietud de los perros ante las monstruosidades que se han encontrado. El lector avesado bien sabe que el instinto de los animales ya ha percibido lo anormal, eso que los alborozados científicos, en su júbilo casi infantil, no están en disposición de advertir. De ahí que cuando la comunicación se interrumpe, el mismo lector está ávido porque el protagonista, y jefe de la expedición, emprenda el mismo camino y averigüe lo que ha sucedido, que un desastre se abatió sobre los expedicionarios, provocando una espantosa muerte sobre todo ellos y sus perros. Lovecraft maneja de modo estupendo no solo el suspense sino también la anticipación. Por ejemplo, ese momento, cuando los otros científicos llegan ya en aeroplano a las proximidades de las montañas y sufren lo que entonces creen un espejismo, una ciudad de formas cúbicas entre las nubes, al otro lado de las cumbres inaccesibles. El autor no esconde la fuente de su inspiración visual a la hora de describir esos escenarios. Los lienzos que Nikolai Roerich, escritor, arqueólogo y pintor, entre muchas otras facetas, de origen ruso, realizó en los años 20 tras su expedición a las elevadas tierras de Asia Central. Creo que los dos gritamos a la vez, con una mezcla de temor, asombro, espanto e incredulidad en nuestros propios sentidos, cuando finalmente salvamos el paso y vimos lo que había al otro lado. Lo que hay es una ciudad, de increíble extensión, construida con ciclópeos sillares y que parece completamente sepultada por la soledad del silencio blanco. Una ciudad abandonada, en apariencia. Una ciudad construida 50 millones atrás en el pasado, cuando todavía no podía haber, ninguna especie humana sobre la superficie del planeta. Los dos expedicionarios, el profesor Dyer, nombre del protagonista, aunque solo se menciona una vez en todo el relato y tan de pasada que la memoria nos hacía creer que era un personaje anónimo, y el estudiante Danforth, aterrizan en una plataforma de la ciudad y se dedican a explorarla. Como siempre, Lovecraft es un maestro en el manejo de las palabras que obligan al lector a compartir las peripecias de sus protagonistas. Desde luego, sabíamos que algo, la cronología, la teoría científica o nuestra propia conciencia, se equivocaba lamentablemente, señala poco más adelante. HPL es maestro en la creación progresiva de un estado de ánimo, en la repetición de escalofriantes presagios, de conocimientos que todavía el protagonista no ha compartido del todo con el lector, pero que van anticipando el clímax. Así, las referencias continuas a la depresión que sufrió Danforth a su regreso, porque vio algo todavía más terrible que lo que el mismo Dyer contempló con sus propios ojos, y que no ha querido compartir ni siquiera con él, o la reiteración, casi como un mantra, de que la expedición que está a punto de salir para la Antártida debe desistir de su propósito. Dyer y Danforth penetran en el interior de la ciudad, y descubren que en el corazón de sus principales edificaciones se extiende un conjunto de relieves que les permiten reconstruir la historia de sus moradores. En ellos, el protagonista identifica la materialización de viejas leyendas de antiguo, vertidas en esos libros de innombrable contenido que HPL inventó y que acabarían siendo los libros canónicos de su particular mitología para todos sus seguidores, el Necronomicon o los manuscritos nacóticos. Es descacharrante, eso sí, que el racionalista Dyer acabe haciendo continuas referencias a esos libros, francamente irracionales, cuando ve derrumbadas sus sólidas nociones científicas, pues diríase que esa tentación casi estaba aguardando tan solo a encontrar un mero argumento que las tambaleara. Una buena metáfora del mismo Lovecraft. Así, Dyer identifica sin duda alguna en esos seres a los antiguos, los primordiales, en otra traducción, una raza proveniente del espacio exterior que pobló la Tierra antes incluso de la aparición de los dinosaurios. Los primordiales sin principal, esencial, fundamental, básico, capital, crucial, decisivo. Las entidades o deidades primordiales de la mitología griega corresponden a las deidades primordiales de esta mitología que generalmente son identificadas con elementos o principios naturales que existieron en los inicios del mundo en las cosmogonías y teogonías de la mitología griega, siendo descritas como las personificaciones o encarnaciones de estos conceptos primordiales.
Tras un himno introductorio a manera de proemio en el que canta a las musas, comienza la teogonía propiamente. En primer lugar existió el caos, primera de las entidades primordiales, y luego surgieron Gea la de amplio pecho, el tenebroso Tártaro y Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales. Aunque frecuentemente se asume que Gea, Tártaro y Eros descienden de Caos, esto no se corresponde ni está implicado en el texto de Hesíodo, que los presenta como realidades primarias como Caos que llegaron a la existencia independientemente. Como Gea, Caos forma posteriormente una familia propia a partir de dos descendientes que sí nacen de ella. La Biblia en primer lugar existió el Caos Génesis 1:1-2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. En las antiguas tradiciones, estas aguas recibieron el apelativo de aguas primordiales o aguas caóticas. De ellas emergen todas las cosas, y en ellas se sumerge, para morir, todo lo manifestado. Tendríamos que retroceder al principio de la creación para tener un conocimiento experimental de las mismas, o remontarnos al ocaso del universo para comprobar lo que las tradiciones dicen por la boca de la diosa Lo, conocida en todos los pueblos bajo diferentes nombres. Yo soy la que es, ha sido y será. Yo soy la naturaleza, madre de todas las cosas, dueña de todos los elementos, origen y principio, reina de los mares. Porque las aguas de la vida no son solamente el alfa de la creación, sino también el omega de la disolución del universo. Contienen en su seno el poder germinativo de la madre y el poder destructivo del fuego. Por ello recibían el nombre de océano o Meseanas, cuyo significado es el cielo de los dos en uno. Para los caldeos, Uranas, cuyo significado es fuego oculto en el albergue del agua. Para los egipcios, Osiris e Isis. Para los hindúes, Purusa y Prakriti, o esas dos fuerzas que se manifiestan en toda la naturaleza. En fin, sería la divinidad que alberga a los dos principios, femenino y masculino, considerada como la primitiva mónada pitagórica. Antes de exponer el acto de la creación a partir de las aguas primordiales, debemos aclarar el erróneo concepto de la creación. Esta nunca puede surgir de la nada, ya que la naturaleza no puede nacer del vacío. Esto nos lo explica, en cierta medida, una frase de Rosso de Luna, al referirse a la luz negra u oscuridad, el caos, la nada, que es todo o eterna raíz. Es a partir de esta eterna raíz, de estas aguas primordiales, de donde surgirá el cosmos. Otra vieja enseñanza nos dice, la creación de las formas y materias solo pueden tener lugar por medio de una modificación de la energía primordial. Algunas tradiciones representan el sacrificio de la creación con la muerte del dragón. En ellas, el dragón es el símbolo de las aguas cósmicas, es el enemigo primordial que ha de ser vencido y despedazado para que el cosmos pueda crearse. Héroes como Apolo, Cadmo, Perseo, Sigfrido, San Jorge o San Miguel consiguen vencer al dragón. Otras tradiciones lo representan con el parto de una Virgen Madre. Las aguas primordiales, veneradas como Virgen Madre o Virgen Celeste, estuvieron presentes en todas las religiones. Poseían la fuerza regeneradora de una madre, aquel modo de ser que se forma a partir de su propia sustancia y, produciendo, se produce, la fuente de todas las cosas espontáneas, el vivo engendrar cuya fecundidad emerge de sí mismo. Poseyendo todos los gérmenes, es virgen, pues no necesita la intervención del opuesto. Como el arca de Noé, porta en su seno todos los principios, femenino y masculino, y por ello, muchas veces tal arca es también el símbolo de su poder generador. No solo los Vedas, también el Génesis nos revela que las aguas existían antes que la tierra. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Es la presencia de este Espíritu de Dios, también llamado Espíritu vivificador, rayo de luz, Espíritu Santo, la que producirá el milagro de la germinación de las semillas. Sin él, ni Isis, ni Osiris pueden llevar a cabo cosa alguna en la gran obra. En las doctrinas cosmogónicas de Hermes, Orfeo, Pitágoras y Sanchón y Atón, es denominado principio mental. Hermes, como el emblema de la palabra que lo crea todo, es el poder del verbo o mantram, el principio que provoca el movimiento de la creación, movimiento que los antiguos señalaron existente desde la eternidad. En los períodos de una nueva generación, el movimiento perpetuo se convierte en aliento, del que procede la luz primordial, en cuyas radiaciones se manifiesta el pensamiento eterno, oculto en las tinieblas, manifiesto en la palabra o mantram.
De esta palabra surge el universo a la existencia. De esta forma, las aguas primordiales se convierten en aguas primigenias fecundadas por los fuegos celestes. En alquimia, esta agua es denominada mercurio, como elemento transformador y secreto del mundo lunar de los cambios. Mercurio es aquello que se devora eternamente a sí mismo, es la naturaleza fascinada y vencida por la naturaleza. Por esta razón, los egipcios consideraban que la diosa Isis Hathor, representada por la vaca sagrada, debía ser conducida por Hermes, el guía. En las religiones antiguas hay un extraño vínculo entre las aguas, la mujer, el dragón y Mercurio, la Virgen Madre. Las aguas primordiales, veneradas en todos los pueblos bajo la representación de la Virgen Madre o Virgen Celeste, reciben distintos nombres por las diversas culturas. Su nombre augusto es el de la diosa Lo, el círculo de la nada, de donde todo emana, a donde todo vuelve. La unión de lo masculino y lo femenino, la integración de los contrarios en la duada y en la mónada esencial. En la tradición caldea, es la diosa Ishtar o Astoret, la luna, que, encerrada en el arca, envía una paloma, emblema de Venus y las diosas lunares, en busca de la tierra enjuta. También es la diosa Belita o soberana diosa del abismo inferior, que representa la humedad primordial de toda materia. Con el sobrenombre de la Virgen del Mar, aplasta bajo sus pies al dragón. Los marinos fenicios le daban el nombre de Dido, los egipcios el de Isis, y para las culturas griega y romana, Artemisa y Diana, la cual preside desde el origen toda la evolución de la tierra. Los cristianos la llamaron María, una mujer vestida de sol y con la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza, una corona de 12 estrellas. María toma la forma de la Virgen Celeste, y el color azul de su librea no es sino el color simbólico del gran abismo de las aguas. María, con el fruto de su vientre en sus manos, no es otra que Isis con Horus en sus brazos. La Virgen Madre Eterna tras el sacrificio del dragón. Si el nombre de María comienza por la letra M, no es una simple casualidad. Desde la época de Sargón el Grande, hacia el 2200 AC y tal vez antes, sabemos que el agua está representada por el zigzag, signo que llega a ser más adelante la letra M. Con esta letra comienzan las palabras vinculadas a las aguas, o al nacimiento de las criaturas y de los mundos. Las aguas de la sabiduría. Te advierto que quien quiera que fueres, o tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Esta es la advertencia que un alquimista hace a un aspirante a los conocimientos. Luego, añade, en ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo. El cumplimiento de esta máxima es necesario para todo verdadero progreso en la sabiduría. Requiere bucear hasta los abismos del propio yo. Este abismo interior se simboliza con las zonas abismales de los océanos, del fondo del mar, de lo profundo de los lagos. Por ello los caldeos daban al agua el sobrenombre de casa de la sabiduría. Las tradiciones de Irlanda, Japón y Oceanía sitúan este abismo en el fondo del mar y de los lagos. En los pueblos mediterráneos, se sitúa en la lejanía del horizonte, y para los australianos, en la Vía Láctea. Una ingenua canción infantil nos indica cómo el aspirante a la sabiduría ha de profundizar en estas aguas hasta hallar el tesoro. ¿Dónde están las llaves? En el fondo del mar. Por esta razón, al buscador de los misterios se le representa como un pez. Pero, así como profundos son los abismos del mar, así también son insondables los abismos de la sabiduría impersonal, cuyo efecto inmediato es la muerte de la parte pasional, bestial del hombre. En algunas tradiciones se las ha llamado aguas de la muerte. La inmersión en las aguas de la muerte es la vuelta a lo preformal, a las aguas primigenias. Es la muerte de todo lo personal para poder disolverse en la unidad de la verdad. El resurgir de las mismas representa el nacimiento de un nuevo hombre que ha alcanzado la sabiduría. Las tradiciones nos hablan de dos nacimientos: el nacimiento físico y el espiritual. Del nacimiento físico todos sabemos mucho. Sin embargo, es el nacimiento espiritual el que nos salva del dolor, el que produce el milagro de transformar al hombre interior. Diversos caminos conducen a este fin. Los primordiales, en otra traducción, una raza proveniente del espacio exterior que pobló la Tierra antes incluso de la aparición de los dinosaurios. Inciso. Es evidente que esta argucia argumental es más bien inverosímil. En apenas unas pocas horas de examen, los dos hombres consiguen hacerse una idea harto exacta del devenir a lo largo de millones y millones de años por parte de los pobladores de la ciudad. Pero no cuesta tanto aceptarlo, puesto que, a cambio, ofrece un relato harto sugestivo, en el que son fundamentales las referencias propias y ajenas.
Además de los libros ocultos, HPL también alude a otras de sus creaciones, bien conocidas por sus incondicionales, cuyos meros nombres ya despiertan toda una serie de evocaciones. Así, la meseta de Len, ubicada en otros relatos en Asia Central, el incomparable La búsqueda en sueños de la ignota Kadat, y que aquí retrositúa en la Antártida como ubicación de la ciudad. Conjunto de referencias que maneja Lovecraft va más allá. Por ejemplo, científicas. El relato se hace eco de las entonces todavía polémicas teorías de Alfred Wegener sobre la deriva de los continentes y por tanto de la misma Antártida desde tierras cálidas a su ubicación actual, lo que explica el florecimiento y caída final de la ciudad. Pero también literarias. En la parte final del relato, cuando los dos protagonistas ya huyen despavoridos al descubrir que hay amenazas vivas en los subterráneos de la ciudad ciclópea, el grito que lanza a los aires el engendro que se lanza en su persecución, no es sino el enigmático Tekelili. Que graznaban a los aires los pájaros lechosos que pueblan los cielos en la parte final, ambientada en tierras antárticas, recuérdese, de uno de los relatos de referencia de HPL, la genial narración de Arthur Gordon Pym. Es En las montañas de la locura una secuela, muy particular, de la novela de Edgar Allan Poe. También lo es, en un modo muy diferente al que ensayó el racionalista Julio Verne para su propia continuación de Pym, llamada La Esfinge de los Cielos. Trilogía Antártica. Poe, Verne y Lovecraft sobre la enigmática Antártida como si fueran los eslabones de una cadena tenebrosa, estos maestros se apoyaron uno sobre otro, logrando crear una duda fantástica sobre lo que se oculta más allá del polo sur de nuestro planeta. Todo comenzó con Edgar Allan Poe y su novela Las aventuras de Arthur Gordon Pym 1938, seguido por Julio Verne y La Esfinge de los Cielos 1897, y culminando con la que es considerada una de las historias más impactantes de Lovecraft, En las montañas de la locura 1936. Aunque por mucho tiempo se ha considerado que esta trilogía está envuelta en los más grandes misterios literarios, se ha llegado a afirmar que los tres maestros tuvieron grandes influencias hasta ahora desconocidas que hicieron germinar una atmósfera siniestra alrededor de la Antártida. ¿Cuáles fueron sus fuentes? ¿Por qué los autores se enfocaron con tanto esmero en las regiones de la Antártida? Aunque suene descabellado, esta región del mundo es una de las más inexploradas a pesar de nuestros avances tecnológicos. Y si bien las historias fantásticas nos estimulan la imaginación al respecto de lo que desconocemos, el legado de Poe, Verne y Lovecraft con respecto a la Antártida ha despertado la atención de los lectores y creadores por igual. Quizá algún día podamos vislumbrar, aunque sea un poco, aquello que se oculta tras la superficie de la ficción aparente. Es momento de acercarnos a estas obras magníficas y desconcertantes para desentrañar sus celosos misterios. La Biblia es el libro profético más famoso que haya podido existir en el planeta Tierra. En sus páginas se pueden encontrar cientos de profecías que sorprendentemente han visto su cumplimiento. Otras profecías, en cambio, aún aguardan a que llegue el momento fijado para que ocurran. Ahora hablaremos de una misteriosa ciudad bíblica celestial y su conexión con la estrella polar. Una ciudad construida con manos no humanas con mucha frecuencia, las narraciones bíblicas llaman la atención del lector hacia realidades espirituales, seres o acontecimientos que los ojos literales no pueden ver. Para muchas personas, las páginas de la Biblia están llenas de mitos y leyendas que no merecen su consideración. Para otras, la Biblia ha sido una fuente de iluminación para conocer el mundo espiritual. En este sentido, uno de los libros bíblicos más desconcertantes que pueden encontrarse en la Biblia es el de Revelaciones, o Apocalipsis. Con solo escuchar su nombre, muchas personas sienten pavor puesto que lo relacionan con acontecimientos catastróficos que afectarán a toda la humanidad. Otros aseguran que el Apocalipsis describe cómo será destruido el planeta. Es en este libro en donde encontramos la descripción de una ciudad celestial, un lugar que no fue hecho por manos humanas. Para los amantes de la ufología, esta ciudad no es otra cosa que una morada celestial construida por seres de otros mundos. Quizá un refugio al cual llevar a algunos seres humanos cuando este planeta colapse. En el capítulo 21 del libro de Apocalipsis se hace una descripción detallada de una inmensa y hermosa ciudad celestial. Esta desciende desde el cielo a la tierra y llena el planeta con toda su gloria. La ciudad es esplendorosa, con calles de oro puro transparente como el cristal, y puertas hechas con perlas preciosas gigantes. Además, esta ciudad no necesita una fuente de luz y energía natural o artificial, ya que el propio Dios la ilumina. De hecho, el relato señala que dicha ciudad nunca cerraría sus puertas, puesto que allí nunca es de noche.
Murallas y ornamentos de piedras preciosas irradian un brillo intenso y sobrecogedor. Por otro lado, los escritores bíblicos aludieron en más de una oportunidad a las estrellas del firmamento para representar realidades celestiales. En algunas ocasiones se usan las estrellas como simbolismos de seres espirituales, ya sean ángeles o demonios. La posición elevada de las estrellas también se emplea para referirse a gobiernos o autoridades terrestres o celestiales. En las páginas de la Biblia no hay una alusión directa a la estrella polar o estrella del norte. Ahora bien, siendo que este astro es el único que no cambia de posición en el firmamento, ha pasado a representar todo lo que es permanente y eterno. Algunos se han atrevido a afirmar que el increíble resplandor de la ciudad celestial, descrita en Apocalipsis, es lo que desde la Tierra conocemos como la estrella polar. Seres de otros mundos que habitan en ciudades celestiales de tal manera que resulta muy fácil mezclar estos escritos antiguos con corrientes de pensamiento modernas. Los ángeles y seres espirituales que encontramos en los relatos bíblicos llegarían a ser lo mismo que alienígenas que visitaron nuestro planeta. Y las realidades espirituales y edificaciones asombrosas serían ciudades habitadas por seres de otros mundos. Un misterio bíblico a la espera de una revelación. Desde esta perspectiva, la ciudad celestial que encontramos en el libro de Apocalipsis vendría a ser el hogar original de los hijos de dioses que viajaron por el espacio, seres de otros mundos a quienes probablemente le debemos nuestra existencia en el planeta. El hecho de que se describa esta ciudad descenderá de los cielos también puede ser interpretado como una nave proveniente de otro mundo. Esta no sería la primera vez que la Biblia menciona intrigantes sucesos relacionados con otras dimensiones y mundos, sino simplemente hay que recordar los relatos de Elías, Enoc y otros antiguos profetas que narran viajes y encuentros con seres que no pertenecen a la Tierra. En fin, amigos de Supercrack Estrella, para más historias como esta estamos en contacto.